como es habitual a esta hora, darle la bienvenida al doctor Herbert Cuba García. Él es médico, especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero, también comentarista en RCR, Red de Comunicación Regional en La Semana. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Por dónde arrancamos esta semana, no? Ayer el presidente estuvo, ¿no?, en la fiscalía, puede rendir su testimonio ante el fiscal Pablo Sánchez, ¿no? ¿Cuál es su primera apreciación? El presidente quiso darse un baño de multitud, pero parece ser que las cosas no le salieron bien, ¿no? Mire, yo creo que el presidente quiere mostrar ante la población de que es víctima de una presión jurídica y que él no tiene nada que ver. Y además los titulares que han sacado algunos medios el día de hoy han señalado tal cual, que él no sabía nada, que no sabe nada de sus sobrinos, y si es que hay algo por ahí. Y por otro lado también esa movilización que pretendió hacer, ir a pie como un ciudadano común y corriente, ha pretendido colocarse como un ciudadano más. En ese sentido creo que no se da cuenta finalmente que lo que está ocurriendo es que la población ya perdió interés en los aspectos menudos de los temas y lo único que observan es que es un presidente que ya está cuestionado inclusive a niveles judiciales, ¿no? ¿El presidente cree usted que no le da una lectura real a los hechos o ya Sí, está convirtiendo esto en una práctica política? yo creo que es parte de la práctica política, es parte de la manifestación en que dice todo lo que me digan no me interesa, no me rebota, porque es parte de una campaña. Esta es una cosa más de la campaña. Esa es su forma de mirar la realidad. Sin embargo, eso no le permite, ese libreto no le permite darse cuenta de lo que ocurre realmente detrás de todo. Porque es cierto además que si las fuerzas políticas aún no se dan cuenta del momento álgido que tiene el país y no logran ponerse de acuerdo, lo cierto es que este equilibrio no va a durar mucho. Este equilibrio en que se encuentra el presidente, que goza de cierta calma, inclusive el premier está totalmente tranquilo, no tiene ningún problema, está gobernando casi en forma, digamos, de paz, ¿no? Nadie le dice nada al premier, entonces eso da la impresión de que todo está muy bien, hay un equilibrio, digamos. Sin embargo, en ese equilibrio, por dentro vienen moviéndose las fuerzas y en cualquier momento puede ocurrir un desenlace. Lo importante es que ese desenlace ocurre dentro de los cánones democráticos y no tengamos un asalto antidemocrático, eso es lo importante. Sin embargo, creo que también ahí haría bien, digamos, deberían hacer muy bien los partidos políticos en tratar de dar lo más pronto posible una salida democrática, porque cuanto más demora todo esto, el asalto antidemocrático puede ser el que prime. Ahora, el presidente en reiteradas oportunidades, incluso la vicepresidenta Dina Boluarte, hablan de un complot detrás de todo eso, ¿no? Pero puede ser un complot cuando aparecen tantos personajes y todos coinciden. Bueno, el problema está que mientras no se demuestre lo contrario en el Poder Judicial, mientras no haya una sentencia firme, todas las acusaciones deben ser tomadas como que el acusado es inocente. Eso es lo que dice la Constitución. Ese es su basamento para señalar que hay un complot detrás de ellos. Por otro lado, también hay que señalar que la Fiscalía ha tenido una posición un poco incoherente. Al inicio dijo inició y cerró proceso y ahora pretende solo investigar sin explicarle bien a la ciudadanía hasta dónde será su rol. Y entonces ahí genera la suspicacia ante la opinión pública de que en realidad lo que se trata es por un lado, de un copamiento de un sector del país, de las instituciones de la patria, y por otro lado, el uso de ellos para perseguir al presidente Castillo. Esa es su teoría, esa es su hipótesis de trabajo de ellos, y sobre ese punto es que han hecho esta caminata que en honor a la multitud, luego hacen sus
eventos descentralizados y todo ello para señalar que está siendo víctima. Y por otro lado también existe una idea, transmiten el mensaje de que están siendo muy bien vistos a nivel internacional, de que hay una muy buena relación con los Estados Unidos, buena relación con la Comunidad Económica Europea, que la economía del país sigue creciendo, otros países están peor que nosotros y por lo tanto no hay nada que agitar aquí, salvo el hecho de un grupo político que no reconoce el triunfo de las elecciones, que es racista, que es discriminador y por lo tanto todo lo que haga el presidente Castillo eso es una bajeza simplemente por sacarlo del poder. Sin embargo, eso es la hipótesis de trabajo que ellos tienen y sobre eso le dan todos los días en todos los medios de comunicación y también sirve como motivo para que los congresistas de esa agrupación, los medios afines a esa agrupación manejen ese libreto, digamos. Sin embargo, cada vez que aparece un nuevo escándalo, un hecho, digamos, concreto, un audio, ¿no? Declaraciones, etcétera, se remueve esa hipótesis y cada remoción pierde gente el presidente y así es, de esa manera es que ahora ya el Partido Perú Libre se repartió en cuatro grupos, 4 facciones, ¿no? Pero también permite que otros grupos políticos que estaban situados en el centro lo apuntalen, se sirvan del momento de crisis para decir, bueno, yo te apoyo un poco, ¿no? Y los apuntalan a veces desde la sombra y los apuntalan para que el gobierno se mantenga. Es así que en eso consiste pues este equilibrio que hablábamos nosotros, que es un equilibrio realmente estratégico porque sigue la pugna. No es un equilibrio de poderes normal y corriente como ocurre según la Constitución, es un equilibrio estratégico porque hay una pugna entre dos fuerzas enormes y quizá 3 si es que tomamos en cuenta la población que están tratando de en estos momentos todavía en disputa el poder político. Ahora, doctor, ¿usted percibe que hay un acercamiento, hay un apoyo de parte del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Biden hacia el gobierno de Pedro Castillo? O sea, ¿usted cree que ha cambiado la opinión de Castillo? Porque si eso es así, significaría que se desmarca de sus socios iniciales, ¿no? Bueno, yo he señalado ya, y aquí creo que un par de oportunidades, esa labor de la Cancillería ha sido extraordinaria, ¿no? La última, que es, digamos, la anécdota final, es que declaró que América para los americanos, ¿no? Esa frase es una música celestial para el gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, también hay que señalar que en el momento de la puja que había entre los sectores que apoyaban a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, el Perú se alineó con los Estados Unidos y no con ese grupo. También hay que señalar que la similitud que siempre recuerdan que Trump no reconoció como legítimas las elecciones en las que ganó Biden, se ha asemejado mucho a la idea de que en el Perú la derecha tampoco quiere aceptar el triunfo electoral que tiene Pedro Castillo. O sea, son varias imágenes que le presentan a la población y que además ha permitido que el Perú pueda mejorar esas relaciones que tiene con los Estados Unidos. Pero además tenemos en el país una embajadora que tiene una experiencia enorme en situaciones de conflicto, que parece ser que sus datos que tiene le permiten avisorar tranquilidad en el país, sobre todo tomando en cuenta que nuestras relaciones entre Perú con Estados Unidos desde el año 2006 es una relación de aliados en esta parte del continente. Por eso es que creo que esa imagen es la que reditúa, le tiene mayores efectos para el presidente Castillo. En eso, ahí se inscribe también el gran controversia que tiene Pedro Castillo con el secretario general de Perú Libre, porque, como es natural, le molestó mucho la frase infeliz, digamos, de la doctrina que recordó la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Le molestó muchísimo que deja aislado a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua.
le molestó mucho que no tenga una relación más fluida con Bolivia. Y aquí quiero expresar que esa relación se expresa un poco más en el sentido del movimiento denominado caviar en América Latina, ¿no? Que no es solamente potestad de Perú, hay en varios países el mismo movimiento, que es de alguna manera afiliados a lo que se conoce el día de hoy como el globalismo, ¿no? El globalismo, las organizaciones no gubernamentales internacionales y sobre todo la preponderancia de una nación en el mundo, que en este caso son los Estados Unidos. Ahora, doctor, ¿y esto cómo se puede traducir en un cambio de opinión política de Castillo, en las decisiones políticas? Ya no estaría hablando de Asamblea Constituyente, estaría dejando de lado sus propuestas iniciales, estaría abriendo el mercado. ¿Eso se traduciría en eso o simplemente en un apoyo de control? No, es un juego de intereses, ¿no? Detrás no hay un tema ideológico profundo, ni de los Estados Unidos, ni por parte del gobierno de Pedro Castillo. Ahí lo que hay es simplemente lo que existe en las relaciones internacionales. Un riesgo calculado, un riesgo calculado. Los países tienen intereses, tienen necesidades y tienen aspiraciones. Ese es todo el tema. Que se la jueguen por un gobierno o por otro, eso no existe en la diplomacia internacional. Pero ¿qué pasa si Castillo sigue insistiendo en Asamblea Constituyente, sus planes iniciales? Pero ya no lo ha hecho. Ya no lo ha hecho desde que presentó su proyecto, que fue lo último que hizo, y que fue archivado en modo definitivo en la Comisión de Constitución. Ya ni siquiera se refiere a eso. Los que más hablan de ese tema son los del partido Perú Libre, pero ya el presidente ya arriba esa bandera por completo, ya no la dice. Ya no está en agenda, ese es su planteamiento. ¿Usted percibe que ya Castillo está alejado de Cerrón? Ya no hay ese feeling, ese acercamiento. Yo creo que esta cumbre de las Américas ha ampliado la separación que hay entre ambos, el conflicto que hay entre ambos. Pero en política no podemos decir que eso sea definitivo. Eso puede ser simplemente un conflicto pasajero, porque al final impera lo que es el realismo, ¿no? Tienen que ver cuáles son las contradicciones, cuáles son las principales que tienen que ellos que sobreponerse, y en ese aspecto ellos trabajan. No es aquí que hay un tema personal, yo me peleé con el presidente, no, es un tema simplemente de correlación de fuerzas políticas que hay en juego, ¿no? Digamos que la gente de izquierda se vuelve pragmática en este momento, ¿no? De un pragmatismo puro. Yo quiero expresarle que la izquierda siempre ha sido pragmática. O sea, la izquierda plantea precisamente eso, que es el pragmatismo, es la realidad, el estudio de la realidad concreta a los hechos concretos. Esa es la idea de siempre. O sea, ahí no hay ninguna novedad. Más bien creer que la izquierda no es pragmática o que no buscan por cualquier medio obtener el fin. Pero del discurso, no es verdad, pero ¿no? Siempre cuando tienen el discurso no lo expresan así, ¿no? Mire, pero le voy a poner un ejemplo. A ver. Mire, un ejemplo. Se han quejado mucho de que la presidenta del Congreso sea supernumeraria, es decir, participe en las reuniones de designación de los miembros de la Defensoría del Pueblo sin derecho a voto, porque no era miembro de la comisión, sino acudía como supernumeraria. ¿No es cierto? Ya. Claro. Se quejaron mucho. Sin embargo, ayer, cuando se discutió el tema de Manuel Merino en la subcomisión de acusaciones constitucionales, 2 congresistas de la izquierda, ¿no?, acudieron como miembros de la comisión, hablaron en la comisión, dieron sus opiniones en la comisión, no votaron, eso sí, pero sí participaron. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué cuando participan, ¿no?, en la subcomisión de acusaciones constitucionales para exigir que lo sancionen a Manuel Merino, expresidente de la República, ¿por qué eso es inconstitucional, es ilegal, no puede ser hecho en el otro lado, cuando la presidenta del Congreso acude a las reuniones para que esa comisión de una vez apure las cosas para que se elijan adecuadamente a los miembros al miembro de la Defensoría del Pueblo? Pero son las escopetas de 2 cañones que se critica entonces en todas las colectividades políticas. Eso es el pragmatismo, ese es el pragmatismo. En solo días ven ustedes la diferencia. Es decir, cuando a mí me conviene, el supernumerario no vale, pero cuando a mí no me conviene, el supernumerario sí vale. O sea, esos juegos es lo que es la política. En todo caso, lo importante en estas comisiones del Congreso, porque acá hay que aclararle a la población,
que todos los 130 congresistas tienen el derecho a participar en todas las comisiones. Lo único que, donde no son miembros, solamente tienen derecho a voz y no tienen derecho a voto. Pero sí pueden acudir a todas las comisiones, porque si no se daría la paradoja que un periodista sí puede entrar a mirar todas las comisiones, pero un congresista que es congresista de pleno derecho no lo puede hacer. O sea, ahí eso es así. Entonces los congresistas, cuando tienen un proyecto de su interés, un tema de su interés, acuden a las comisiones que está viendo ese tema y escuchan, y es más, intervienen, hablan, aunque, como es natural, no tienen derecho a voto en ese instante, porque van a votar luego en el pleno del Congreso si es que el tema llega al pleno del Congreso. Eso es el tema que demuestra una vez más cómo es la política, y en general eso no lo hace solo la izquierda, quiero expresar, eso es lo que hacen todos los políticos, esa es la naturaleza de la política. Lo que pasa es que la izquierda lo niega siempre, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Claro, esa es la diferencia, la izquierda lo niega, ¿no? Entonces, pero usted lo está demostrando, ¿no? Quítate tú para ponerme yo en algunos casos, ¿no? Exacto, y si uno ve los titulares del día de hoy, claro, incluyendo el editorial del Comercio y los titulares de la República, la idea es, se blindó a Merino, ¿no? Cuando la idea es que la democracia manda los votos. Ahí no hay blindaje, es una acusación política y mandan los votos, y en consecuencia deberían aceptar los resultados. Pueden hablar, discutir y criticar, que es natural, eso es su momento. No pueden usar, pero son los juegos de la democracia, ¿no? Son juegos de la democracia. En efecto. Hablemos ahora de su última columna, que también tiene actualidad, ¿no? El derrame del zinc, ¿no? Que ha tenido lugar en la zona de Culhuay, en la provincia de Canta. Coméntenos, porque usted le pone bastante énfasis, ¿no?, a este derrame del zinc. Señala que los afectados requieren de reparación completa de daños y una indemnización. Por favor. Claro, ahí hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero es el manejo que hace el gobierno de una crisis de esta magnitud. Y creo que aquí hay que señalar que el hecho de que un camión se vuelque en el camino con un material como el zinc, entre 35 y 40 toneladas de zinc que caen al río, y entonces ahí empieza la investigación, el hecho. Claro, inmediatamente tiene que hacerse un estudio completo, pero lo que no se puede hacer es adelantar opinión, y ahí viene el tema de fondo aquí. El tema de fondo es que el ministro de Ambiente señaló claramente, bueno, pues los peces serán afectados, pero el resto no, los seres humanos no. Pero además de eso, de minimizar el hecho, ¿no?, también señaló como que para el ser humano no es dañino el tema, sin siquiera saber los niveles de concentración y el nivel de afectación, porque él mismo señala que la propia UEFA recién había tomado las muestras, y sin esperar los resultados que tiene que tomar del agua, del suelo, ¿no es cierto?, sin esperar los resultados, ya daba por hecho de que eso no iba a afectar a los seres humanos. Por otro lado, también hay, en esa zona hay ganadería y también hay piscigranjas. Y también en ese tema tampoco expresó cómo iba la afectación que tenían los peces, que según ellos son más de 34.000, 35.000 peces que han fallecido por este tema. Pero tampoco la afectación en la ganadería y en los pastos. O sea, todo este tema se pasó, y como hay una serie de instituciones que son las que tienen que intervenir desde la Fiscalía del Medio Ambiente, tiene que intervenir la UEFA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, etcétera. ¿Qué pasa? Que como hay los municipios, entonces una serie de instituciones que intervienen, no sabe quién lo va a ayudar. El ciudadano no sabe quién lo va a ayudar a tres cosas. Primero, a remediar el daño, ¿no es cierto? Segundo, a que se sancionen a los responsables. Y tercero, a que los indemnicen. Eso quieren los ciudadanos, así de simple. Pero esas tres cosas no sabe quién se la va a dar. Y ahí yo señalo la importancia que debe tener la Defensoría del Pueblo en ser como una especie de cursor de la población, porque es a quien tiene que defender la Defensoría del Pueblo, es a la población. Lo que tiene que hacer es decir cómo se defienden sus derechos humanos, sus derechos a la salud, sus derechos a su patrimonio. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, llamó la atención también que diga que el camión tiene licencia, que
todos los documentos vehiculares están en regla y que tiene un seguro que cubre las contingencias. La pregunta es, pero no señala algunos detalles más. ¿A cuánto atiende el seguro? ¿Es un seguro solamente para el vehículo y para la carga? ¿Es un seguro contra terceros? ¿Es un seguro contra daño ambiental? ¿Es un seguro para remediar el medio ambiente? Etcétera. Eso tampoco señala. La otra tema es que quien genera la carga, que es la empresa productora del zinc, ¿qué medidas tiene para cubrir los posibles daños? No nos olvidemos que esto ya lo sufrimos una vez. Acuérdense del derrama de mercurio, ¿no? De los años 2000, al inicio del año 2000, ¿no? Los años de mercurio en Cajamarca. Entonces, esos temas ya hemos tenido esa experiencia. Entonces, la idea era de que el gobierno pueda resolver lo más pronto posible esto y dar tranquilidad a la gente. Ahora, lo que menos aquí ocurre es que el ministro del ministro, que yo lo pongo como anécdota, pero en realidad es una anécdota negra, ¿no? No sé si la palabra acertada o juicio de anécdota, debe ser lo lamentable, ¿no? Fue que diga el ministro que con las leyes actuales que tenemos no podemos hacer nada, ¿no? O sea, lo que hemos heredado, dice, como leyes no podemos hacer nada. Por lo tanto, ya veremos, ¿no? O sea, eso es lamentable, lo que demuestra en realidad ahí es una ineficacia del gobierno total en el ejercicio del poder político. Porque si es que con las leyes que tenemos no podemos hacer nada, imagínense ustedes los ciudadanos. A estos ciudadanos yo los he llamado los ciudadanos atormentados, porque no saben qué hacer, están atormentados. Entonces, con uno, con otro, los alcaldes toman medidas natural, de ayuda, de apoyo, cierran las compuertas, las bocatomas para que el cono norte de Lima no se contamine. Sedapal saca un comunicado y dice, señor, no se preocupen ustedes que en esta época del año la gente se alimenta de pozos, no de los ríos. Bueno, todo lo que sea está bienvenido, pero ¿cómo articulan para las tres cosas que quiere la gente? Que le remedie sus chacras, que no les indemnicen y que sancionen a los responsables. ¿Qué pasó ahí? Y eso, fíjese los días que han transcurrido y eso no ha ocurrido todavía. Y un tema que a mí me llama la atención es la ausencia del ministro de Salud. Este tema debería estar el ministro de Salud de primera. ¿Por qué? Porque si hay una concentración de zinc, debería explicarnos si es que en niveles bajos es dañino, en niveles altos de concentración es dañino. Deberían decirnos que todos sabemos que el cuerpo humano consume zinc, ¿no? Sí, obviamente en cantidades normales, bajas, el zinc es bueno para la salud. Pero cuando hay altas concentraciones sí hace daño. Y yo relato en el artículo que usted ha mencionado algunos daños que produce. Por lo tanto, entonces, no es fácil señalar alegremente desde el comienzo que eso no va a producir ningún daño. Entonces, esos son los temas que ponen en relieve la situación que nos encontramos en el país cuando ocurre en este caso. De hecho, que es un caso muy simple, simplemente es un camión que se ha volcado. Un caso muy simple, que puede ocurrir en cualquier momento porque hay miles de camiones que transportan este tipo de materiales, y relaves y todo, por todo el Perú, porque claro, el país está lleno de esto, ¿no? Lo que usted le pone atención es la forma como se ha tratado el tema, la forma como se comunica a la población y la forma como un ministro sale al frente desconociendo los temas. Y encima llega al último. Y lo último es la frase ya lapidaria. Pragmatismo, pues, como dice usted. Que dice, ¿sabes cuál es la última? Lapidaria, la que dice, señor, el país antiminero, se promueve como un antiminero el ministro. Eso es lo que pasa, dice, por estar haciendo minería cuando deberíamos estar haciendo otras actividades económicas. Pero, o sea, el principal recurso que tiene el Perú, la principal riqueza que tiene el país, que es la minería, te vienen encima y te dicen un mensaje que realmente dice, como no puedo hacer nada, porque las leyes que tengo no me sirven, no me ayudan. ¿Para qué se hace minería? Se hace minería, mejor hagamos agricultura. O sea, un tema así, ¿no? Una dicotomía totalmente increíble que a mí que da cuenta realmente de la calidad de funcionario. Es la improvisación, es que es la improvisación. Forma parte de una improvisación. Lastimosamente el gobierno lo viene haciendo en distintos sectores, ¿no? Hemos visto el caso de agricultura, por ejemplo, ¿no? Agricultura es mucho más dramático todavía, ¿no? Es el cambio de ministro, ¿no? Mire, yo tengo mucha preocupación por lo que ha ocurrido con este derrame,
por varios temas. Primero, que justificas a las comunidades que tienen que están los famosos corredor minero, ¿no?, por donde van los camiones llevando el mineral por todo el Perú, como zonas de riesgo. O sea, esto debió ser ejemplo de que se remedia todo rápido. ¿Para qué? Para que cuando pasan estos minerales por otras comunidades, ¿qué ocurre? Ocurre, porque los camiones vienen de las alturas y bajan por caminos bastante complicados. Lluvia, nieve, etcétera, etcétera. Nieve y todo eso ocurre. Entonces, lo que tú tienes que demostrar a la población que eres eficaz en resolver el tema de un camión, el tema de la mitigación, ¿no? El tema de la mitigación. Entonces, inmediatamente debería intervenir el gobierno con todo, mitigar, remediar inmediatamente a los señores, todo eso, pero no, pues. Espera que lleguen los canales de televisión para declarar, ¿no? Es que eso es así. Y lo peor, las leyes no me sirven, el Estado es así, y por lo tanto, o sea, ¿qué hacemos entonces? Y el discurso, 200 años atrás, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, por eso... yo siempre ando, claro, yo estoy preocupado siempre, ¿no? Porque a veces cuando escucho, desde hace 200 años que no se hizo nada, significa entonces que cuando estábamos en la colonia estábamos mejor, ¿no es cierto? Cuando dicen que desde hace 30 años, significa que cuando el gobierno de Alan García en su primer gobierno estábamos mejor. Cuando dicen de hace 20 años, significa que cuando estábamos en la década del presidente Fujimori también estábamos mejor. O sea, esas comparaciones del pasado con el presente no son adecuadas para los políticos. Deberían eliminar eso porque evidentemente hay que ser realistas. Hoy día la situación del país está mejor que la de hace 30 años, y está mejor que la de hace 100 años, y está mejor que la de hace 200 años. Ha habido un crecimiento, un desarrollo. No puedo, por más que hayamos tenido problemas, es más, en los últimos tiempos se redujo pobreza, la economía ha crecido, somos un país que tiene un grado de inversión enorme, tenemos una fortaleza macroeconómica importante. O sea, el país ha crecido y estamos mejor. Que siga habiendo problemas, siga habiendo pobreza, que siga habiendo controversias al interior del país, es obvio, esa es parte del desarrollo y eso se resuelve en el largo plazo. Pero lo que no se puede hacer es decir, no han hecho nada hace 200 años. Si no se hubiera hecho nada hace 200 años, ¿qué nos quiere decir? Que estábamos mejor en la colonia. Esos son temas que a veces lo dicen tan rápidamente que uno no los analiza, no se pone a pensar en detalle de los temas. Nadie duda, y en esto creo que todos somos conscientes, el Perú ha tenido un enorme crecimiento económico. La fortaleza macroeconómica que tiene el país es extraordinaria. Esto nadie lo niega. Más bien lo que estamos tratando es de cuidar de que ese ciclo de crecimiento que tenemos no se caiga. Es lo que estamos cuidando. Una pregunta final, doctor Herbert Cuba. El presidente ha dicho van a haber sorpresas el 28 de julio, ¿no? Nuevamente genera incertidumbre, ¿no? Uno no sabe si la sorpresa para dónde va, ¿no? Bueno, un presidente, o sea, se puede más o menos manejar que un mes antes del discurso presidencial ya se esté adelantando, se esté perfilando algunas cosas. Claro, es como que usted sube a un taxi, usted vaya con el taxista caminando por la calle y le diga al taxista, mire, de acá a unas 3 cuadras vamos a tener sorpresas. ¿Qué le diría ¿qué le diría? ¿Me van a asaltar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé. Sabe. Va a haber una sorpresa. Claro. ¿Y usted qué hace? ¿Sabe que señor taxista pare el taxi que me voy a bajar? ¿No es cierto? Lamentablemente en esta circunstancia la población no se puede bajar del carro, pero sí puede quitar el chofer, porque ese tipo de sorpresas son sumamente complicadas. Lo que tendría que hacer más bien el gobierno, el presidente Castillo, y esa es la recomendación que le haríamos desde acá: señor, no nos genere sorpresas. Explique usted lo que tenga que explicar con calma, con paciencia, y denos nosotros una mirada de largo plazo y de mediano plazo. No nos dé sorpresas, no nos tenga los problemas de la cotidianidad todos los días, conflictos, no, denos usted paz, tranquilidad, mediano y largo plazo, haga usted una alianza política consistente, estratégica, para largo plazo, y gobierne usted sin sobresaltos. Eso es lo que el país requiere. Requerimos seguir creciendo, mejorar nuestras inversiones, mejorar en salud, educación, cultura, etcétera. Eso necesitamos, pero no pues que nos diga, sé que van a tener una sorpresa. En ese momento es un hazme reír, o sea, yo creo que ningún periodista lo ha tomado en serio. Todo el mundo se ríe de eso. Claro, lo que pasa probablemente la prensa no le toma en cuenta, pero
el empresariado, la gente que proyecta algún nivel de emprendimiento en el país ya genera las dudas, ¿no? Porque hemos tenido 10, 11 meses de mucha incertidumbre, ¿no? Precisamente ahí viene el tema, pues, que los actores políticos, estos empresarios, esta gente que está alrededor, que le interesa que el país crezca, deberían exigir al gobierno que deje de hacer eso. Pero la población en general se mata de risa, pues. El presidente es sorpresa, ¿qué sorpresa más nos tendrá? Dice el presidente, y se ríe, ¿no? Pero en realidad, para lo que usted señala es claro, ¿no? Para nosotros es un chiste, una risa, pero para los grandes hacedores de la política nacional, de la economía, de la cultura, es un problema serio, ¿no? No, y sobre todo considerando que viene de la Cumbre de las Américas con un discurso y después al día siguiente viene con sorpresas, ¿no? O sea, ¿cómo entender eso, la verdad? Lo que sucede, aquí también hay otro tema que siempre he señalado. Hay gente que se queja y dice, el presidente dice y se desdice. Por un lado dice una cosa, otro lado dice otra cosa, no sabe cuándo creerle. Lo que sucede, que yo le he señalado siempre, es parte de una estrategia política del juego de las máscaras, la masquiropa. Yo le he señalado, es una estrategia política que tiene muy bien creado y fundado desde la época de la Unión Soviética. O sea, eso es una estrategia común. Cuando la gente está confundida, le da temor. Cuando la gente no sabe lo que va a ocurrir mañana, le da temor. El temor hace que la gente, o el miedo, si queremos expresarlo más claramente, hace que la gente acepte condiciones de represivas enormes sin la menor discusión. Y al final, todavía al que lo reprime, lo considera su salvador. Eso ya lo hemos vivido en el Perú en la época de la pandemia, estos 2 años de pandemia que nos tenían encerrados. Hemos vivido lo que eso significa. Y en este caso concreto, de estos dimes y decides y desdecides que tiene el presidente, lo que genera es confusión, genera, eso es lo que explico, temor al final de caso, es temor que venga al futuro, la incertidumbre que genera, y al final lo que salga lo van a recibir con beneplácito la gente. Esa es la preocupación fundamental que se tiene. Por eso es que no hay que bajar la guardia en decir, no, el presidente se dice, que no. Eso es parte de una política muy bien estudiada, que es el juego de las máscaras o la masquiropa, que lo he señalado varias veces en tu programa. En política no hay casualidades, mi estimado doctor GBQ. Exacto. Le agradezco la amabilidad, como siempre. Ha sido un abrazo una vez más.